Arfuch revela la red que encubrió el crimen de Octavio Ocaña. Es policía implicado en la muerte. Han pasado casi 4 años desde aquella tarde que sacudió al país. El nombre de Octavio Ocaña, el joven actor que por años dio vida a Benito Rivers en la televisión mexicana, quedó grabado en la memoria colectiva no por sus éxitos, sino por la brutalidad con que fue arrebatado de la vida. La versión oficial de entonces hablaba de un accidente, una persecución, un disparo autoinfligido. Pero desde el primer momento, las dudas fueron más grandes que las respuestas. Videos, testimonios, peritajes independientes, todo apuntaba a que algo no cuadraba. Y ahora, 4 años después, esas sospechas comienzan a tener nombres y apellidos. Porque gracias a un operativo liderado por Omar García Arfuch, ha sido capturado Gerardo Rodríguez García, es policía prófugo, uno de los principales implicados en la muerte de Octavio. Su detención en Veracruz marca un punto de quiebre en el caso. Y es que no se trata solo de un policía que actuó fuera de la ley. Detrás de su fuga se esconde una red de protección y encubrimiento que operó desde el primer día para borrar pruebas, manipular versiones y garantizar impunidad. Según fuentes cercanas a la investigación, Gerardo Rodríguez no estuvo solo en su huida. Durante estos años, se movió entre varios estados, protegido por excompañeros de corporación, funcionarios corruptos y una estructura que se benefició de mantenerlo fuera del alcance de la justicia. Lo que revela este operativo es brutal. El crimen no terminó con el disparo que apagó la vida de Octavio. El crimen continuó en los expedientes maquillados, en los videos desaparecidos, en las presiones a testigos y en la fabricación de una narrativa oficial que pretendía enterrar la verdad. Por eso la captura de Gerardo Rodríguez es mucho más que un arresto. Es la puerta para destapar toda la trama de encubrimiento que convirtió el caso en un símbolo de la corrupción que aún envenena a sectores de la seguridad pública. El equipo de Arfuch ha trabajado en silencio, rastreando movimientos financieros, comunicaciones cifradas y la red de contactos que permitió que este expolicía permaneciera prófugo tanto tiempo. Y lo que ha encontrado es alarmante. La red que protegía a Gerardo involucra a exmandos policiales, operadores políticos y a personajes del bajo mundo que ofrecieron refugio y logística a cambio de silencio. Según las primeras filtraciones, parte de esta red se activó desde el mismo día del crimen. Hubo órdenes explícitas para alterar la escena, para manipular los peritajes y para construir la versión que fue presentada a la opinión pública. Pero no contaban con la fuerza de la sociedad. Desde el primer momento, la familia de Octavio, sus amigos, sus seguidores, periodistas y colectivos de derechos humanos han mantenido viva la exigencia de justicia. Y ahora, con esta detención, la investigación toma un nuevo impulso. Porque Gerardo Rodríguez no es un simple ejecutor. Es un eslabón clave. Y su captura permitirá reconstruir toda la cadena de mando que estuvo detrás de la tragedia. Por eso este documental va a desglosar cada detalle. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿quiénes ordenaron el encubrimiento? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué pruebas fueron manipuladas? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿quiénes financiaron la fuga del expolicía? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué nuevos nombres están saliendo a la luz tras su captura? Porque el caso de Octavio Ocaña no puede quedar en el olvido. Porque el arte, la juventud y la vida no pueden seguir siendo moneda de cambio en un sistema podrido. Tras la captura de Gerardo Rodríguez García, los engranajes del encubrimiento que rodearon la muerte de Octavio Ocaña empiezan a resquebrajarse. Y lo que se está descubriendo confirma lo que muchos sospechaban, este no fue el acto de un policía que se excedió en una persecución. Fue el resultado de una estructura más amplia, diseñada para proteger intereses oscuros. Según fuentes cercanas al equipo de Omar García Arfuch, desde los primeros días posteriores a la muerte de Octavio hubo una operación coordinada de manipulación de pruebas. Ciertas cámaras de seguridad, cuyas grabaciones podrían haber mostrado la secuencia real de los hechos, fueron desconectadas. Los videos que sí circularon en redes aparecieron editados o fragmentados, sin un orden cronológico claro. Además, el archivo 0, la base de datos que está centralizando la nueva investigación, ya ha identificado pagos no justificados en cuentas vinculadas a varios funcionarios que participaron en el proceso inicial. Entre estos pagos destacan transferencias realizadas a personas cercanas al hoy capturado Gerardo Rodríguez, destinadas presuntamente a costear su fuga y manutención durante el tiempo que estuvo prófugo. Los investigadores también han detectado que informes forenses fueron alterados. Peritos independientes contratados por la familia de Octavio ya habían advertido inconsistencias en los análisis balísticos y en la cronología oficial presentada en su momento. Ahora, con nuevos testimonios y con documentos recuperados, se refuerza la hipótesis de que hubo una manipulación directa del expediente para reforzar la narrativa del supuesto disparo autoinfligido.
Uno de los elementos más inquietantes que ha salido a la luz es que la orden de proteger a Gerardo Rodríguez no provino solo de sus compañeros de la corporación. Hay indicios de que figuras políticas del ámbito estatal intervinieron para garantizar que el caso no escalara a nivel nacional. Estos personajes, hoy bajo investigación, temían que una indagatoria a fondo pudiera exponer no solo el crimen contra Octavio, sino vínculos mucho más amplios entre elementos corruptos de la policía y redes de delincuencia organizada que operan en la región. Porque lo que ha quedado claro en esta etapa de la investigación es que la muerte de Octavio fue un crimen de oportunidad, cometido en un contexto donde ciertos policías operaban no al servicio de la ley, sino como brazo armado de intereses criminales. El expolicía capturado ya ha sido trasladado a un centro de alta seguridad, donde se espera que comience a cooperar con la justicia. Y es que su testimonio puede ser clave no solo para esclarecer la verdad sobre lo que ocurrió aquella tarde de octubre de 2021, sino para desmantelar toda la red de corrupción que se activó después. Por su parte, la familia de Octavio, que nunca ha dejado de luchar por la verdad, ha recibido con esperanza esta detención. Pero también con cautela. Porque saben que las resistencias dentro del sistema siguen siendo fuertes, y que aún hay muchos responsables que no han sido llamados a rendir cuentas. Mientras tanto, la sociedad sigue exigiendo justicia. Las redes sociales se han vuelto a llenar de mensajes, de videos, de llamados a no dejar que este caso sea olvidado. Porque Octavio no era solo un actor querido. Era un joven que tenía derecho a la vida, y cuya muerte se convirtió en un símbolo del abuso de poder y de la impunidad. El equipo de Arfuch lo sabe. Y por eso su trabajo en este caso va mucho más allá de una simple captura. Se trata de restaurar la confianza en la justicia, de demostrar que, por más tiempo que pase, los responsables no podrán escapar para siempre. En los próximos días, se esperan avances importantes. Marca de verificación Gruesa Blanca se están tramitando nuevas órdenes de aprehensión contra otros implicados en el encubrimiento. Marca de verificación Gruesa Blanca se ampliará la investigación a los mandos superiores que participaron en la manipulación del expediente. Marca de verificación Gruesa Blanca se reabrirán líneas de investigación que habían sido cerradas de forma irregular. Marca de verificación Gruesa Blanca y se impulsará una revisión integral de los protocolos de actuación para evitar que crímenes como este vuelvan a quedar impunes. Porque lo que se está jugando en este caso no es solo justicia para Octavio. Es el mensaje que se envía a todo el país, que nadie está por encima de la ley, y que los crímenes cometidos bajo el uniforme no serán protegidos por el silencio ni por la corrupción. A medida que se desentrañan más piezas del encubrimiento que protegió a Gerardo Rodríguez García, la investigación liderada por Omar García Arfuch empieza a revelar un patrón preocupante que va mucho más allá del caso de Octavio Ocaña. El uso sistemático de estructuras dentro de las corporaciones policiales para garantizar la impunidad de elementos involucrados en crímenes de alto perfil. Según fuentes del equipo de Arfuch, el modus operandi observado en este caso ya había sido detectado en otras investigaciones recientes. Cuando un elemento se ve implicado en un hecho grave que amenaza con escalar mediáticamente, se activa una red informal de protección integrada por Marca de verificación Gruesa Blanca es compañeros de corporación. Marca de verificación Gruesa Blanca mandos superiores retirados pero con influencia. Marca de verificación Gruesa Blanca abogados ligados a sindicatos policiales. Marca de verificación Gruesa Blanca y operadores políticos con capacidad de limpiar expedientes o frenar órdenes de captura. En el caso de Gerardo Rodríguez, esta red fue clave para que pudiera mantenerse prófugo durante casi 4 años. Se ha documentado que recibió apoyos logísticos constantes, documentos falsos, cambios de domicilio en circuitos rurales para evitar los rádares oficiales, e incluso protección activa en varios estados. Uno de los hallazgos más inquietantes es que en ciertos periodos, Rodríguez se movía con escoltas no oficiales, pagadas por empresarios con antecedentes de vínculos con el crimen organizado. Este dato abre una línea de investigación que podría conectar el caso de Octavio no solo con la corrupción institucional, sino con intereses criminales que trascienden el ámbito policial. Por otra parte, la detención de Rodríguez en Veracruz no fue producto del azar. Según ha trascendido, el equipo de inteligencia de Arfuch logró infiltrar las comunicaciones de la red que lo protegía, utilizando técnicas avanzadas de análisis de patrones y seguimiento de movimientos financieros. Fue así como detectaron que recientemente Rodríguez había recibido apoyo para trasladarse a Veracruz, con el objetivo de cambiar nuevamente de identidad. Lo que sus protectores no sabían era que el cerco ya estaba tendido. Su captura ha permitido obtener nueva información sobre la cadena de mando que operó el encubrimiento desde 2021. Entre los nombres que ya circulan en el archivo 0 figuran exjefes de unidad, funcionarios de fiscalías estatales y al menos 12 servidores públicos que habrían facilitado los movimientos de Rodríguez. En este contexto, la investigación está adquiriendo un carácter mucho más amplio,
No se trata solo de esclarecer la responsabilidad directa en la muerte de Octavio, sino de desmantelar una estructura de corrupción enquistada en sectores de la seguridad pública. Este avance no es menor. Porque en México, durante décadas, uno de los mayores obstáculos para combatir el crimen ha sido precisamente la impunidad dentro de las corporaciones. Y cada caso como este que se logra llevar a fondo sienta un precedente crucial. Por eso, el impacto social de la captura de Rodríguez ha sido inmediato. En redes sociales, en foros ciudadanos, en colectivos de derechos humanos, el mensaje es unánime: si se pudo capturar a uno de los protegidos del sistema, se puede ir por todos. Además, en el mundo del espectáculo y la cultura, donde el caso de Octavio siempre ha sido un tema sensible, la noticia ha reactivado el llamado a reformas profundas en los cuerpos de seguridad. Actores, músicos, productores y periodistas han empezado a organizar nuevas iniciativas para exigir que casos como este no vuelvan a repetirse. Porque Octavio no fue el primero ni el único joven víctima de la violencia institucional. Por su parte, la familia de Octavio ha sido clara: esta detención es un paso importante, pero no es el final. La lucha por la justicia continúa. Y su compromiso es lograr que todos los responsables, materiales e intelectuales, sean llevados ante la justicia. El equipo de Harfuch lo sabe. Por eso, el trabajo en este caso se mantiene como una de las prioridades. Porque más allá del impacto mediático, el objetivo es claro: romper la red que durante años garantizó impunidad para quienes debían proteger a la ciudadanía. A medida que el caso de Octavio Ocaña vuelve a ocupar titulares por la captura de Gerardo Rodríguez García, algo se ha puesto en evidencia: el sistema que protegió al expolicía no era un hecho aislado, sino parte de una cultura arraigada de protección corporativa dentro de ciertas estructuras de seguridad. Documentos filtrados del Archivo Cero revelan que en los días posteriores al asesinato de Octavio, se realizaron al menos 3 reuniones informales entre altos mandos de la entonces corporación estatal, con un solo objetivo: acordar la versión que sería presentada ante la opinión pública. En dichas reuniones, de acuerdo con testimonios ya recopilados, se estableció que la versión oficial debía ser el menor daño posible para la institución. Fue ahí donde se diseñó la narrativa del disparo autoinfligido y se tomaron las primeras decisiones para controlar la escena del crimen. Entre las irregularidades más graves que han salido a la luz, destacan: marca de verificación gruesa blanca, desaparición de registros de radio y comunicaciones entre las patrullas involucradas. Marca de verificación gruesa blanca, alteración de bitácoras de servicio para ocultar la presencia de ciertos elementos en la escena. Marca de verificación gruesa blanca, manipulación de pruebas balísticas, con el objetivo de reforzar la versión fabricada. Marca de verificación gruesa blanca, presiones sobre los primeros respondientes para que ajustaran sus declaraciones a la narrativa impuesta. Estos hallazgos no solo confirman que hubo un encubrimiento deliberado, sino que dejan claro que existía un sistema paralelo de protección que se activaba cada vez que un caso podía poner en jaque a la imagen institucional. Uno de los aspectos más perturbadores que ha surgido en la nueva investigación es que este sistema no se limitaba al ámbito estatal. Ya se han encontrado indicios de que ciertos funcionarios federales fueron alertados en su momento para que el caso no escalara en las instancias superiores. Esto explica en parte por qué, durante años, el expediente oficial se mantuvo en un estado de parálisis aparente. Aunque la familia de Octavio y sus abogados aportaron pruebas y exigieron una reapertura seria de la investigación, los avances fueron mínimos. Las puertas estaban cerradas desde dentro. Con la llegada de Harfuch al frente de este operativo, la estrategia cambió. Se decidió reconstruir el caso desde cero, utilizando nuevas tecnologías forenses y herramientas de análisis de redes. Y fue precisamente a través de este trabajo meticuloso que se logró rastrear el paradero de Gerardo Rodríguez. Pero la investigación no se detiene aquí. Ahora se está trabajando en identificar a todos los que participaron en el diseño y ejecución de la operación de encubrimiento. Y entre los nombres que están apareciendo en el nuevo mapeo de responsabilidades, hay personajes que aún ocupan cargos públicos o que mantienen influencia política. Por esta razón, las próximas fases del caso serán especialmente delicadas. Porque tocar a estos niveles de poder implica romper pactos de silencio que han sobrevivido durante años. En paralelo, la presión social continúa creciendo. La captura de Rodríguez ha revitalizado el movimiento ciudadano que exige justicia para Octavio. Y ha generado un debate más amplio sobre la necesidad urgente de reformar los sistemas de control interno de las corporaciones policiales. Organizaciones de derechos humanos ya han presentado propuestas concretas. Marca de verificación gruesa blanca, creación de unidades externas de supervisión, independientes de las policías. Marca de verificación gruesa blanca, protección legal para denunciantes internos, que actualmente temen represalias. Marca de verificación gruesa blanca, revisión obligatoria de casos cerrados bajo sospecha de encubrimiento.
Marca de verificación gruesa blanca, formación especializada en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza. El mundo del espectáculo también ha reaccionado. Actores, productores y figuras públicas han vuelto a levantar la voz, recordando que Octavio era un joven con sueños, con una carrera en ascenso, que jamás debió haber sido víctima de un sistema corrupto. Y la familia Ocaña, con una dignidad y constancia admirables, ha dejado claro que no se conformarán con un solo arresto. Su meta es que toda la red caiga. Que no quede un solo implicado sin enfrentar la justicia. Otro de los elementos que ahora está saliendo a la luz gracias a las investigaciones de Omar García Harfuch es el papel que jugaron los sindicatos policiales en el entramado de protección que permitió que Gerardo Rodríguez García se mantuviera prófugo durante casi 4 años. Según documentación obtenida en el Archivo Cero, miembros influyentes de uno de los sindicatos con presencia en la corporación donde Rodríguez servía habrían proporcionado no solo asistencia legal encubierta, sino también contactos logísticos para que pudiera moverse entre varios estados del país sin ser capturado. Se ha documentado, por ejemplo, que en al menos 2 ocasiones, Rodríguez fue trasladado en vehículos oficiales de dependencias de seguridad, cuyos registros fueron posteriormente manipulados para ocultar su rastro. Esta práctica apunta a un nivel de corrupción profundamente arraigado, donde estructuras que deberían defender los derechos laborales terminan actuando como redes de protección para criminales internos. Además, testimonios recientes indican que durante los primeros meses posteriores al crimen, hubo reuniones privadas entre representantes sindicales y ciertos mandos medios, en las que se discutieron estrategias para minimizar el impacto público del caso y para evitar que los responsables fueran identificados plenamente. Este hallazgo ha encendido nuevas alarmas dentro del equipo de Harfuch. Porque si bien la corrupción individual es grave, la existencia de estructuras formales utilizadas para proteger el crimen institucionalizado representa un riesgo aún mayor para el Estado de Derecho. En este contexto, se están preparando ya iniciativas para auditar a fondo las actividades de los sindicatos policiales, revisar sus fuentes de financiamiento y establecer mecanismos de control externo que garanticen que no vuelvan a convertirse en escudos para la impunidad. Por otro lado, otra línea de investigación que está cobrando fuerza tiene que ver con la manipulación mediática que se activó inmediatamente después de la muerte de Octavio. Análisis de redes sociales realizado por especialistas en inteligencia digital ha revelado que, durante las primeras 72 horas tras el crimen, se registró un incremento anómalo en la generación de contenido destinado a reforzar la versión oficial. Se detectaron cuentas falsas y perfiles automatizados que publicaban en masa mensajes apoyando la hipótesis del disparo accidental y que además atacaban a usuarios que cuestionaban esa versión. Todo indica que estas campañas fueron orquestadas por operadores con experiencia en manipulación de opinión pública digital. Este uso de guerra informativa para encubrir un crimen de Estado es otro de los aspectos más preocupantes del caso. Porque demuestra hasta qué punto ciertos sectores estaban dispuestos a controlar el relato público para evitar que la verdad saliera a la luz. Ante esta situación, colectivos de periodistas independientes y defensores de la libertad de expresión han solicitado que se investigue quién financió y organizó estas campañas. Se sospecha que los mismos actores que protegieron físicamente a Rodríguez también impulsaron esta estrategia de desinformación. A nivel político, la presión sigue aumentando. Legisladores de varias bancadas han comenzado a exigir la revisión completa de la actuación de las autoridades estatales en el caso, e incluso se baraja la posibilidad de crear una comisión especial en el Congreso para supervisar el proceso judicial y garantizar que no haya nuevos intentos de encubrimiento. En paralelo, la captura de Rodríguez ha fortalecido el movimiento ciudadano en favor de reformas profundas en las fuerzas de seguridad. Cada vez son más las voces que exigen la creación de un mecanismo nacional independiente de supervisión policial, con participación ciudadana y facultades reales para investigar casos de abuso y corrupción. El caso de Octavio Ocaña está mostrando al país que la corrupción dentro de ciertas corporaciones no es un problema aislado ni reciente. Es un sistema que ha operado durante años, blindado por pactos de silencio, por redes de complicidad y por la falta de controles externos. Y como hemos visto a lo largo de este documental, la captura de Gerardo Rodríguez García no es el cierre de un caso, es apenas el comienzo de una verdad que durante casi 4 años intentaron enterrar. Porque detrás de la muerte de Octavio Ocaña no hubo un simple error policial. Hubo una estructura de encubrimiento, una red de complicidades que protegió a los culpables y que buscó, a toda costa, controlar el relato, manipular pruebas y negar justicia a una familia y a un país entero. Pero hoy, esa red empieza a desmoronarse. Gracias al trabajo del equipo de Omar García Harfuch, hoy sabemos que la verdad sí puede abrirse paso, aunque intenten silenciarla. Y sabemos también que cuando la sociedad no olvida, cuando la presión no cede, la justicia se abre camino. Ahora viene lo más difícil, que este caso llegue hasta el fondo. Que no quede un solo responsable sin enfrentar la ley. Que esta historia no vuelva a repetirse. Porque Octavio Ocaña, su familia,
sus amigos y millones de mexicanos no merecen medias verdades. Merecen justicia completa. Pero ahora, con el impulso de esta nueva investigación, existe una oportunidad real para romper ese sistema. Y para convertir el dolor de una familia y la indignación de una sociedad en un cambio estructural que garantice que crímenes como este no vuelvan a repetirse. Quédate con nosotros. Porque lo que se avecina en las próximas semanas podría marcar un hito histórico en la lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad del país. Si este contenido te ha parecido valioso, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí seguiremos revelando cada avance de este y otros casos que no pueden ser olvidados. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que finalmente veremos justicia total en este caso? ¿Qué más debería hacerse para romper la impunidad en las fuerzas de seguridad? Te leo en los comentarios.